RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Vamos a tomar contacto inmediato desde Arequipa con el ingeniero Uber Valdivia. Él es un experto en desarrollo agrícola, es viceministro de Agricultura. En los últimos días estamos abordando, buscando soluciones, buscando un horizonte a la falta de infraestructura hídrica, y esta se presenta en circunstancias que estamos frente a una emergencia, lluvias extremas, ¿no? Y vamos justamente a consultar al ingeniero Uber Valdivia, que es un especialista, un experto en este tema, qué es lo que se puede hacer. Qué gusto saludarlo, ingeniero Uber Valdivia. Como siempre, un gusto dialogar con usted, muy amable. Don José, muy buenos días y un saludo a los amigos de RCR, y estoy a vuestras órdenes. Coincidentemente, ayer usted participó como panelista en la presentación del libro del exministro Luis Carranza, Infraestructura para el Desarrollo Regional, Enfoque del Cierre de Brechas, donde usted incidió mucho en el tema agrario. Y esto me da pie justamente, ¿no?, a preguntarle, ¿no?, ¿por qué en el Perú, a pesar de tener recursos, no tenemos infraestructura hídrica suficiente para lo que se denomina la siembra y cosecha de agua, ¿no?, y evitar que, mientras en algunos puntos llueve mucho, en otros se registran sequías? O sea, ¿cómo es que no hemos podido avanzar en este tema de infraestructura hídrica, ingeniero Valdivia? Yo creo que cuando hablamos de agricultura tenemos muchas aristas, pero que precisa un poco el enfoque de carácter hídrico. Y justo el día de ayer participé como panelista en una exposición del doctor Luis Carranza, ex ministro de Economía, donde presentaba un libro acerca de la brecha de infraestructura en las regiones, y se enfocaba en la importancia que tenía en las vías de comunicación, por ejemplo, ¿no?, la infraestructura social, un poco también la minería como un soporte económico a la economía del país. Pero creo, igual que salud y educación, ¿no?, vivienda. Y yo enfaticé que es importante atender estos sectores que acabo de mencionar, pero olvidamos un sector muy importante. Así como la minería cumple un rol importantísimo en la economía, la agricultura también cumple un rol. Y por más que el día de hoy hay muchos lamentos, ¿cuál fue el sector más castigado? No, que el turismo, no, que Gamarra, no, que las pymes. Creo que hay un justo reclamo cómo eran maltratados. Pero vemos una posición un poco pálida de los agricultores. Hay que recordar a la población que pasaron 1000 conflictos en el mundo y siempre va a haber bocas que alimentar. En estos acontecimientos políticos, la pandemia, el tema de que el mundo ha subido algunos insumos, como el caso del óleo, el tema que ustedes lo conocen perfectamente. ¿Y quiénes han puesto el hombro en esta crisis? Son los agricultores. Pero no le damos la atención del caso. Yo comentaba con ustedes, José, si recordarás, la forma como el gobierno trata a este sector tan importante. En el presupuesto, en el PIA, el presupuesto inicial, de todo el presupuesto del país, solamente 1.7% es para la agricultura. 1.7% para la agricultura. ¿Y cuál es el presupuesto de los gobiernos regionales? Entre 1 y 4%. Entonces nos preguntamos, con estos recursos asignados, ¿podemos potenciar, recuperar el ritmo de una agricultura competitiva? Muy complicado, muy difícil. Únicamente que al final vienen unos reajustes en el año, presupuestos modificados, pero aún así es una gran preocupación la poca atención a este sector tan gravitante en la economía nacional, y donde las regiones preferentemente sus ingresos están basados pues en la agricultura.
y sectores donde se concentra la pobreza y sectores donde la tecnología de manejos es deprimida. Si comparamos con productividades o rendimientos de otros lugares del mundo, creo que estamos significativamente atrasados. Bueno, siempre nos damos la esperanza de que esto pueda cambiar y seguiremos apuntando, así como tú, José, en tu emisora. Creo que modestamente estamos alineados para apoyar en algo a nuestro país. El tema central es infraestructura, y usted lo acaba de mencionar al inicio de su introducción, ¿no? Nos falta infraestructura. Usted es un privilegiado, usted ha recorrido todo el país por razones profesionales, por los cargos que ha ocupado, ¿no?, en el ámbito estatal, ¿no? ¿Qué nos falta en el tema de infraestructura hídrica? Ahora que estamos viendo muy de cerca situaciones dramáticas por las lluvias extremas, desbordes, los huaicos, los técnicos, los especialistas no hemos cumplido con nuestra labor, no se han hecho las obras que se deben ejecutar. Por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer en la costa norte? En zonas como en Piura, zonas altoandinas en Piura, ¿qué se tiene que hacer en Lambayeque? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en La Libertad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en Cajamarca? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en Arequipa, donde usted conoce muy bien la realidad? ¿Por qué no contamos con infraestructura? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se evidencia un gran contraste en nuestro querido país, particularmente en el norte y en el sur. Ni hablar los impactos que tienen un poco equivocados en la sierra y en la selva. Son por una cosa, por la costa. Recordemos que en nuestro país es atravesado por 53 ríos. Unos cuantos tienen un sistema regulado para poder controlar el agua que en gran cantidad va hacia el mar. Pero una represa no únicamente tiene como concepto almacenar agua para poder cubrir el bache o el déficit hídrico en la época de estiaje, octubre, noviembre y diciembre. El concepto que se maneja, y creo que el PCI y el propio la Autoridad de Construcción estaban dando un enfoque de un manejo integral de las cuencas, que no únicamente ir como bomberos a atender la emergencia, que es necesario hacerlo, pero creo que seguimos fallando en la prevención. Estos enfoques son como el manejo de 15 cuencas, pero con un concepto que empieza desde la parte andina, desde la forestación hasta la llegada en el mar. No podemos ir actuando de una manera improvisada. Ese proyecto se inició hace como 3 años, y lo bueno que el día de hoy tomo información que están lanzando el manejo ya constructivo. Después de haber un estudio de 3 años, particularmente me parece muy exagerado, pero ya no vale la pena los lamentos. Pues la buena noticia es que ya se está, bajo el marco del convenio gobierno-gobierno, se está convocando a empresas interesadas en la fase constructiva de estas 15 cuencas. Y todas son en la parte del norte, desde Lima hasta Tumbes. Entonces esperamos de que eso tenga un impacto. Pero vuelvo a repetir, el concepto de represa no únicamente va para almacenamiento de agua, sino represas que se denominan laminares, de forma que cuando venga un gran caudal, ese gran caudal sea un poco contenido o frenado en este paquete o esta sucesión de represas. Un poco que se ha considerado en estas nuevas condiciones. Yo también quería referirme a un punto importante, porque ya muchos hemos hablado los impactos negativos de encontrarnos una forma improvisada. Eso lo han conversado los periodistas, los técnicos, igual maltrato que tienen muchos sectores que desde hace muchos años vienen exigiendo que tomen medidas para controlar el agua, particularmente en épocas críticas como el fenómeno del Niño. Cuando yo tuve la ocasión de estar vinculado a la autoridad de construcción con cambios, me sentí con mucha satisfacción, porque era autoridad
de Reconstrucción con Cambios. Y cuando me da el encargo el ministro Mostajo, dije, caramba, yo parte de mi vida siempre he tratado de enfocar cualquier inversión que genera un cambio. En Eureka han pasado semanas y meses y la economía o la capacidad económica o el confort económico de los agricultores sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo antes y después de los últimos acontecimientos climáticos. ¿Por qué? Porque no hay cambios, pues. Autoridad de Reconstrucción con Cambios. ¿De qué cambios estamos hablando? Diques de contención, defensas ribereñas, aviones. Es importante para la seguridad de la población y particularmente para el sector agrícola. Pero el cambio, ¿dónde está? Mucho se habla qué cantidad de dinero se ha puesto en la reconstrucción. No se ponen de acuerdo. Uno dice, vale de 3.000 a 7.000 millones que se ha puesto ahí. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es el beneficio directo que tiene el agricultor al margen de la seguridad hídrica? Yo considero que ha habido tanto dinero y el cambio para este cambio debería dedicarse un 8 o 10%. ¿Para qué? Para también complementariamente demos información, organicemos al agricultor para que tenga mejores niveles de competitividad. Ahora, ingeniero Valdivia, un poco para que quienes nos están escuchando en distintos puntos del país, ¿no?, entiendan, en el tema de la necesidad de tener infraestructura de punta para la agricultura. ¿Cuánta agua se pierde en el país por no contar con una infraestructura que permita justamente evitar toda esta situación que usted está dando a conocer? ¿Cuánta agua perdemos? Bueno, es evidente que en el país hay una precariedad en la infraestructura. Y vamos con el tema agrícola, la infraestructura hídrica en cuanto a reserva de agua. Fíjese, con una media de 40, 50 años tenemos proyectos que no se concretizan. Cuando Linares transfiere los proyectos a las regiones, creo que fue un desatino, porque muchas regiones no estaban preparadas. Y la mejor prueba que al día de hoy, después de transcurrido casi 30 años, casi seguimos en lo mismo. Usted conoce muy bien el tema Linares y los proyectos identificados. Desde Puyango Tumbes, 50 años. Alto Pilo, otro tanto. Entonces, igual sucede con Olmos, tercera etapa, Chavimochi, segunda etapa. Vamos bajando, Gallito Sigo, que no se consolida aún con un uso racional del recurso hídrico, una colmatación de por medio. O sea, hay un descuido en cuanto a reservas de agua. Si llegamos un poco más, caigamos a Chinecas, Chavimochi, ya lo mencionamos, donde Chavimochi han mostrado como una intervención, con un enfoque integral, podemos lograr grandes satisfacciones a los agricultores y también a los obreros agrícolas. Tuve la ocasión de estar hace unos meses en Chavimochi, y me resultaba un poco increíble cuando había una gran bonanza de las exportaciones. Este año debemos estar exportando hasta 100 millones. Entonces, ¿cómo chorrea, cómo se reparte esa fortuna, entre comillas, por mencionar algo de las grandes exportadoras? Entonces, ahí me decían algo que me pareció increíble, que me decía que había obreros agrícolas que podían llegar a 4.000 soles al mes. Justamente en épocas donde había gran demanda de agua, como demanda de agua, mano de obra, como el caso de los arándanos, igual que la palta, ¿no? Pero hace 2 o 3 días volví a conversar con otro experto que trabaja en la zona de Olmos y Chavimochi. Me dice, sí, pueden llegar a 5.000 soles. O sea, una propuesta integral, una mirada correcta a la seguridad hídrica, creo que puede ser un buen elemento para aliviar la pobreza. Decíamos que una hectárea desarrollada con alta tecnología puede generar 5 empleos. Y no es una información tomada así de internet, es un informe de proinversión como consecuencia del impacto que tiene Chavimochi en la fase número 1. 5 jornales permanentes por hectárea. Vayamos en el caso de
de Majes. Majes tiene como meta 40.000 hectáreas, 38.500. Si hablamos de alta tecnología, con buena infraestructura, educación, vivienda, salud, comunicaciones, energía, puedo tener ahí 50.000 por 4, me da 200.000, por 5, 250.000 en puestos fijos. Pero un familiar de 4 personas por cada empleo, podríamos llegar al 1.000.000 de ciudadanos en un espacio nuevo. Un proyecto, al igual con los que mencionó hace un momento, incluido Chineta, que tiene cerca de 50 años. Es necesario reforzar la parte hídrica, mejorar la oferta, y eso genera desarrollo, y eso ataca frontalmente a la pobreza. Más que el nivel de ciudadanos. Más que se ha durado al equipo de una centuria para llegar a una población de 1.300.000. Y con la más activos 2, llegamos a 800. Pero con un enfoque integral de buena infraestructura. Sabemos los impactos que tiene Chaimochi, así de gran beneficio, pero también los colapsos de los servicios de infraestructura de hospitales. La gran concentración de mano de obra, porque es atractiva la mano de obra, para su demanda de mano de obra. ¿Qué pasa con los Virún, con las escuelas, cosas médicas, vivienda? O sea, el desarrollo de la agricultura, la infraestructura, debe estar acompañada con una mirada social. Si hablamos de pobreza, tiene que tener un componente social, a pesar de que gran parte de los conflictos, como decía ayer el doctor Carranza, era la parte política. Y creo de que estamos fallando en la parte política. Las consecuencias que tenemos aquí en el norte, por esos sensibles atrasos, yo creo que es política. Así es. Porque yo conozco y valoro mucho el ingeniero nacional en Piura, en Lambayeque, en La Libertad. Hay profesionales de gran alto nivel. Pero lamentablemente, si yo quiero dar en 2 líneas, ¿dónde está el problema? En la burocracia limeña. Yo he sido testigo propio que cuando se elaboraba un perfil, un expediente, se tenía que pasar una serie de laberintos. Y la burocracia. Crear estamentos para actuar de una manera, trabar los proyectos. Conozcamos las inquietudes de los gobiernos regionales o municipalidades pidiendo recursos, a pesar que no están tan inmaculados porque a veces había manejos, pero había que fortalecer a las unidades ejecutores y no fortalecer a la burocracia de la autoridad de construcción. Ahí había un paquetón de profesionales únicamente se dedicaba a revisar y ningún aporte, y reconociendo que a final de cuentas la responsabilidad no era de cambios. Si tienen mañana un problema de la OCE, de la Contraloría, los responsables son las unidades ejecutoras. Es ahí donde hay que controlar, darle sabiduría, darles talento como para que las unidades ejecutoras, gobiernos regionales, incluso las organizaciones agrarias, el grupo de ejecutores, las municipalidades, previa evaluación. Creo que dándole una mirada de esta forma, podríamos acortar los tiempos y no concentrar el poder en una entidad citadina. Muy bien, ingeniero Huber Valdivia. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación, estas reflexiones, para un tema tan central como es la agricultura en nuestro país y también para el desarrollo en su conjunto. Como siempre, ha sido un gusto conversar con usted, ingeniero Huber Valdivia. Ojalá que cuando esté en Lima nos visite acá los estudios de RCR. Muy amable, como siempre. Sí. Ya visité para como 7, 8 años. Así es. Creo que además estamos muy cerca, así que será motivo para recibirlo nuevamente. Un fuerte abrazo, ingeniero Valdivia. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Conversamos desde Arequipa con el ingeniero Huber Valdivia, experto en desarrollo agrícola. En su momento ha sido el viceministro de Agricultura. RCR, la red que comunica y une al Perú.